La agenda es tiempo de contexto de Espacio 4. El contexto de Espacio 4 con Gerardo Hernández. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias por tu presencia, periodista, director de Espacio 4, colaborador de Contextos desde hace años y nos da mucho gusto recibirte. Marcelo, buenos días a ti al auditorio. Feliz miércoles, feliz semana. Pues sí, una de las notas que llamó la atención recientemente fue la descripción de los viajes que financió Altos Hornos de México a políticos, exgobernadores, excoordinadores parlamentarios, incluso al director de Pemex, Emilio Lozoya. Es un documento que el presidente había prometido dar en detalle después de que el 12 de mayo reveló que el gobernador Rubén Moreira en 2014 había sido beneficiado por Altos Hornos de México con viajes y con viáticos. Este documento, que aparece en una carpeta disponible en la página de la Presidencia de la República, pues detalla justamente cuáles fueron los viajes que se financiaron con cargo a Altos Hornos de México, una empresa que no es pública, pero que tiene que rendirle cuentas a sus accionistas y que además cotiza en bolsa. El gobernador de entonces, Rubén Moreira Valdés, hizo 113 viajes, entre ellos a Montevideo, Uruguay, el 7 de febrero del 2014, a Toronto, Canadá, a Cancún, a Acapulco y a otras partes de la República y del país. 113 viajes, insisto. ¿Estados Unidos no, Gerardo? No aparece en la relación porque no van los Moreira a Estados Unidos. Nunca fueron ni Humberto ni Rubén. Algo sabrán, algún miedo tendrán. Fue a Toronto, fue a Montevideo, Uruguay, con cargo, insisto, a Altos Hornos de México. De los 58 millones de pesos que sufragó la acería para financiar viajes a políticos, 31 millones de pesos los consumió el gobernador de entonces, Rubén Moreira, en 2014. Esto equivale a un gasto mensual aproximado o próximo a los 3 millones de pesos cada mes. Habría que preguntarnos cuántos viajes financió en los otros 5 años de gobierno de Rubén Moreira. La Constitución de Coahuila no obliga al gobernador, como se llame, a informar de sus viajes, a pedir permiso al Congreso para viajar. En el pasado sí ocurría esto. En el pasado, todavía hasta el gobierno de Flores Tapia, el gobernador que salía incluso de Coahuila tenía que pedirle permiso al Congreso para viajar, digamos, a la Ciudad de México. Y en su lugar se quedaba un secretario de gobierno como encargado del despacho. Es decir, estaban los gobernadores sujetos a más control. Actualmente no lo están. Únicamente la Constitución vigente obliga al gobernador a informar al Congreso por escrito o con comparecencia de algún viaje que haga al exterior, dar a conocer los resultados. Sin embargo, de estos viajes, tanto a Canadá como a Uruguay, el gobernador no informó. Tampoco de los otros 111 viajes que le pagó Altos Hornos de México. Habría que preguntarnos a cambio de qué. A cambio de qué, si de concesiones de algún tipo, algún privilegio, posiciones políticas, porque nadie da estas cantidades de dinero, máximo una empresa de este tamaño, a cambio de nada, por muy priista que sea o haya sido Alonso Ancira Elizondo. Esta prohibición, este requisito, esta obligación que tienen los gobernadores de informar al Congreso de algún viaje fuera de Coahuila, se terminó, insisto, en el 1976-77 en el gobierno de Óscar Flores Tapia. En cambio, los presidentes de la República, hasta Zedillo, tenían que pedirle permiso al Congreso. En la segunda legislatura del presidente Zedillo, ya con una composición de la Cámara plural, donde el PRI no tenía mayoría, hubo un viaje que no le autorizó el presidente. Era un viaje importante para el país, del G20, el Congreso no lo dejó. Entonces la Constitución se reformó pues para que en viajes cortos el presidente pudiera desplazarse a otro país sin pedir permiso al Congreso, excepto en los viajes que duraran más de 7 días.
En ese caso, sí, el presidente tiene que pedirle al Senado autorización para viajar a cualquier país excediendo una semana e informar después de los resultados y de los propósitos de ese viaje. Esto de Altos Hornos de México, de Ancira y de Rubén Moreira, pues lo que refleja es justamente un tipo de arreglos directos entre una gran empresa privatizada por Salinas de Gortari en 1991 y un gobierno como el de Rubén Moreira. Alonso Ancira se constituyó desde entonces con el padrinazgo de Salinas de Gortari en un cacique regional con una gran influencia política y económica en la mayor parte de las regiones de Coahuila. Me refiero al asiento de la carbonífera a la norte. En este listado que presenta la Presidencia de la República, pues también figura la esposa del exgobernador Rubén Moreira, Carolina Villano, quien se desempeñaba entonces como presidenta de voluntariado y del DIF en Coahuila. Aún no era secretaria general del PRI y tampoco diputada federal. También figura Amandio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, que en ese momento se desempeñaba como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso, y el gobernador Abino Cue, que era de Oaxaca, gobernador en ese momento, por una alianza de Convergencia Democrática, el PT y el Partido de Acción Nacional, con 823,000 pesos. Entonces el presidente dijo el 12 de mayo que presentaría detalladamente la información, lo cual ya se hizo y está disponible en la página de la presidencia, y que también denunciaría este hecho. En la conferencia reciente del 6 del 10 pasados, decía que quizá no hubiera ninguna denuncia, pero que dejaba en manos de la Fiscalía General de la República si procedía o no. Aquí lo importante es ver cómo este tipo de negociaciones entre un gobernador y un gran empresario se daban en Coahuila, tomando en cuenta también que hay empresas, corporativos nacionales que financian campañas políticas, incluso suelen hacerlo para los punteros de una competencia presidencial o para gobernador. En una entrevista con Loret en España todavía, antes de ser extraditado a México, Ancira reveló que efectivamente había aportado a la campaña de Peña Nieto 2 millones de pesos, lo cual me parece muy poco, y también había financiado campañas políticas en Coahuila para el PRI. Es decir, seguimos viviendo en este México nuestro este tipo de triangulación de recursos. Los gobernadores tienen hoy más poder en sus estados que el presidente de la República en el país. Los gobernadores siguen controlando a los congresos locales, a los tribunales superiores de justicia y a los órganos autónomos de auditoría y sobre todo el Instituto Electoral de Coahuila, aquí en el caso nuestro. Es importante por esto que las reformas que ha propuesto la Presidencia de la República para el segundo tramo de la administración se concreten. Esto tiene relación con una reforma al Poder Judicial que controle, que quite del ámbito de los gobernadores el control de la justicia y también de los congresos locales. Es una información, insisto, valiosa, tuvo poca cobertura porque pues estamos en un mare magnum de información que día a día nos está ocupando y en otros temas, pero que sí es importante analizar, insisto, porque nadie financia a un gobernador estas cantidades, y me refiero únicamente al 2014. Habría que ver con cuánto se apoyó en los 5 años de la administración al gobernador de ese momento, Rubén Moreira. Gerardo Hernández, te saluda Arturo González con mucho gusto. Sí, Arturo, muy buenos días. Fíjate que hay un dato ahí que creo que nos pudiera aportar luz, es que cómo registró en la cuenta pública el gobierno del estado estos viajes, ¿no? Porque si viajó, pues debería haber un registro de gasto del erario coahuilense para pagar estos viajes y, pues en teoría, haciéndolos pasar como gastos operativos del gobierno, ¿no? Sin embargo, no fueron gastos operativos del gobierno, fueron gastos por una empresa, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de pues, por lo menos una duplicidad de gasto, ¿no? De reporte de gasto, en caso de que se confirme que efectivamente AMSA dio este dinero para estos viajes, ¿no?
Sí, efectivamente, este documento, esta carpeta que está, insisto, disponible en la página de la Presidencia, detalla fechas, detalla origen y destino de cada vuelo, detalla acompañantes del gobernador, quienes lo acompañaban al gobernador en esos 113 viajes que hizo en 2014 pagados por Altos Hornos de México. Es decir, no fue un desembolso del gobierno. Yo me imagino que la negociación era recurrir a algún funcionario de Altos Hornos de México, decir, necesito el avión para viajar a Canadá o para viajar a Uruguay. Entonces la empresa facilitaba el avión y ella pagaba el servicio, es decir, no salía del gobierno del Estado. Habría que revisar en todo caso la ley de responsabilidades que debe prohibir a un alto funcionario como era Rubén Moreira recibir este tipo de favores de una empresa particular que finalmente se traducen en pesos. ¿Pero el motivo de los viajes se conoce? Si eran viajes... No, eso es a lo que me refiero, a que no informó el gobernador a qué iba a Toronto, a qué fue porque igual fue Montevideo. recreativo y de todos modos tendría que informar. Pues sí, porque es un gobernador y en todo caso, si fuera recreativo, tendría que ser de su bolsillo el gasto, no que se lo pagara. Pero a ver, sí. Gerardo, si yo tengo un amigo que tiene un avión, sí, y que siempre me lo ofrece, bueno, fuera, ¿no? Sí. Que siempre me lo ofrece para ir aquí o allá. O sea, ¿dónde termina mi labor como gobernador y dónde empieza mi carácter de ser humano con amistades poderosas? Bueno, un gobernador lo es al momento de que asume el cargo y deja de serlo cuando constitucionalmente termina las la 24 horas, los 365 días del año se es gobernador. Por supuesto, es una responsabilidad que jura ante el Congreso desempeñar la posición. Y no hay fines de semana, puede haber, tú tienes razón, es un ser humano como cualquiera, aunque ellos no crean, aunque creen que no lo son. Sin embargo, hay leyes a las cuales deben sujetarse, y la ley de responsabilidades es muy específica en cuanto a no recibir este tipo de servicios que, insisto, tienen un costo no únicamente económico para la empresa, también debe tener un costo de tipo político o de algún privilegio que se le dispense a esa compañía. Sí, y además, Gerardo, buen día, te saludo con mucho gusto. A sobrecosto prácticamente, porque ese vuelo concretamente directo Saltillo, Saltillo, Toronto, Saltillo, costó casi $1 millón. Bueno, pues vas en avión particular. O sea, pero sí, tremendo. Esto se amerita una investigación más profunda y sobre todo que no haya tanta discrecionalidad por parte de los gobernadores. Anteriormente los gobernadores viajaban poco fuera del país. Empezaron a hacerlo con Enrique Martínez cuando viaja a La Habana, Cuba, y también viaja a España cuando se está negociando la privatización del servicio de agua de Saltillo a Aguas de Barcelona. Entonces, con Humberto Moreira empiezan los viajes de promoción que nunca encabezó ninguno. Los viajes de Moreira, y de los cuales se informó, fueron más bien propagandísticos. Moreira quería ser presidente de la República y entonces armó una agenda con ese propósito. Se entrevistó, por ejemplo, con Fidel Castro, una sesión maratónica que duró, 14, 15, 18 horas, a la cual acompañó Rubén Moreira, su hermano, y también David Aguillón, y de ahí se instrumentaron algunas políticas que posteriormente se aplicaron en Coahuila, en términos de adoctrinamiento y también de movilización electoral. Hubo otro viaje que hizo Humberto Moreira a Tel Aviv para entrevistarse con Shimon Peres, que había sido primer ministro, para la fotografía. En ese momento, curiosamente, estaba refugiado en Israel Alonso Ancira, invirtiendo en cuestiones mineras. Otro viaje de Humberto Moreira fue a Estados Unidos para retratarse con Barack Obama cuando era candidato presidencial, es decir, no fueron promocionales, fueron de promoción política. Ya los viajes de promoción se empiezan a intensificar con Rubén Moreira, sobre todo a China, donde también se adquirieron equipos, sistemas de vigilancia que operan en Coahuila y de los cuales poco se ha informado. Estos viajes de 113 a los que me refiero, tanto dentro de Coahuila, dentro de México y fuera del país,
pues fueron, repito, financiados por una empresa pública mientras Rubén Moreira era gobernador. Sí. Si fueron de placer o no de placer. Fíjate que respecto a eso, Gerardo, en una nota que publica hoy El Siglo de Torreón y también se replica en otros medios, es que dice la respuesta de Rubén Moreira ante la pregunta respecto a estas acusaciones o señalamientos del presidente sobre estos pagos de viáticos es: no tengo opinión más que decir que los viajes son de trabajo y están en mi agenda personal, los pueden consultar. Casi todos aparecen referenciados en mi cuenta de Twitter desde hace muchos años. Es todo mi comentario. Es decir, el exgobernador está confirmando que estos viajes fueron de trabajo. Es decir, si fueron de trabajo, tendrían que estar registrados como un gasto del gobierno del Estado, no de una empresa, ¿no? Sí, aquí es el dicho de un gobernador cuestionado, acusado por desvío de recursos de empresas fantasma, por desvío de recursos de fondos federales, contra el hecho documental que presenta la Presidencia de la República. Si fueron de trabajo o no de trabajo, solo él lo sabe. Finalmente se cuadran las agendas a la conveniencia política del gobernador, como se llame. Sí, lo que me refiero, Gerardo, es que al final se corta esta parte o se cierra la posibilidad a que sea un viaje personal en donde se justifique que le hayan prestado, entre comillas, el avión. O sea, es decir, viajó, dice él, de trabajo, pero se lo pagó una empresa, ¿no? Y ahí es donde pudiéramos caer en la irregularidad, ¿no? Sí, es el punto, efectivamente. Si fue de trabajo de placer, el hecho está que una empresa particular le pagó al gobernador viajes por 31 millones de pesos en el año 2014. ¿Cómo lo justifica? Insisto, hayan sido o no de trabajo o de placer esos viajes. El trabajo, no sé qué haya ido a Acapulco, por ejemplo, o a Cancún, o a Toronto, o a Montevideo, que informe específicamente en algunos casos concretos. Porque, repito, la documentación que presenta la Presidencia de la República es muy puntual. Habla de fechas de aeropuertos, de origen, de destino, de acompañantes. Y, repito, fueron 113 viajes. Es motivo para que Rubén Moreira sea relevado de la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados. En otros países vemos que por casos mucho menores, como pagarle a una secretaria, como ocurrió en Francia con uno de los presidentes, se le sanciona, se le dicta cárcel incluso al presidente de la República. En México no, todavía seguimos con complicidades, ocultando información y con un Congreso que, siendo controlado por el gobernador de turno, y aun cuando tenga una minoría, el gobierno del Estado pues siempre pasa las cuentas del gobernador, no fiscaliza como debería ser. Este tema, insisto, debe ser más investigado, más a profundidad, porque, repito, en ninguna democracia se acepta este tipo de favores. Al contrario, están en otros países severamente, estrictamente prohibidos y sancionados recibir este tipo de apoyos durante el ejercicio de gobierno de un político de cualquier partido que se trate. Entonces, la respuesta de Rubén Moreira es simplista, es irresponsable y amerita, repito, este flujo de recursos a un político de alto rango como era el gobernador, una investigación más profunda. Muy bien. Gerardo, pues de mucho interés el tema que nos has traído la mañana de hoy. Te agradecemos, como siempre, tu presencia con nosotros. Al contrario, unos días, un fuerte abrazo a ustedes, a la mesa, a la audiencia, y feliz semana. Igualmente para ti. Gracias. Igualmente. Bueno, ahí está el tema. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos ya. Contextos. El programa